Vecinos y visitantes de distintos puntos del país se reunieron el sábado en la Biblioteca Municipal para disfrutar de la segunda jornada del Aula de la Tierra, que en esta ocasión ha tenido como vértice el papel de la mujer en la prehistoria. En este primer programa especial podrán disfrutar de la ponencia de Pilar Fatás sobre la mujer en el Paleolítico Superior. Y ahora nos encontramos con Pilar Fatás, que es directora del Museo de Altamira, de las Cuevas de Altamira. Bienvenida a Laurín el Grande. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te sientes aquí? Bueno, fenomenal. La verdad es que estoy encantada porque no conocía este pueblo, esta ciudad, porque es un sitio magnífico, encima con esta climatología y con esta iniciativa tan interesante del Ayuntamiento. De lo que se trata desde el Aula de la Tierra con el Ayuntamiento de Laurín el Grande, en esta ocasión en concreto, es de poner en valor el papel de la mujer en la prehistoria, ¿no? Porque ha estado siempre un poco invisibilizado. Absolutamente. Desde que nació la prehistoria como ciencia, a finales del siglo XIX, la prehistoria siempre ha estado escrita por hombres y, por lo tanto, bueno, pues ha estado muy sesgada, ¿no? Y se ha invisibilizado a esa mitad de la humanidad que somos las mujeres. Entonces, esta iniciativa es muy necesaria y muy en la línea de lo que trabajamos actualmente para poner en valor, para darles voz y para darles imagen, como puede ser también en esta exposición, y que así pues la prehistoria esté completa, sea diversa y con todos y todas sus protagonistas. Aquí en esta exposición, por cierto, contamos además de ilustraciones con algunas réplicas y figurillas que me han chivado que el nombre de Venus no es el que le deberíamos otorgar, ¿no?, a estas figurillas. Lo has dicho fenomenal. Deberíamos llamarlas figurillas de mujer, porque cuando estamos dándoles el nombre de Venus, estamos además interpretando, ¿no? Estamos ya diciendo el nombre de una diosa además en otro contexto cultural completamente diferente. Y es verdad que a día de hoy no sabemos cuál sería el uso de estas figuritas, con lo cual pues es como mucho más certero llamarlas figuritas femeninas, y toda la información que a partir de ellas podamos sacar para conocer mejor a las mujeres del pasado, bienvenida es. Bueno, hoy viene aquí en representación del museo, viene desde Cantabria. Cuéntanos un poquito qué es lo que viene a exponer a esta charla, a este encuentro. Bueno, me pidieron que hablara sobre la mujer en el Paleolítico Superior, y lo que yo vengo a contar pues es cuál era la actividad que personas como nosotros y como nosotras desarrollábamos en el Paleolítico y qué indicios arqueológicos podemos tener para descubrir cuál era el papel de la mujer, qué tareas, qué actividades desarrollaría, pues tanto en el ámbito de la tecnología como del arte, etcétera. Que ya aviso que indicios arqueológicos hay pocos, pero igual que siempre se ha interpretado que todas las actividades las hacían los hombres, hoy podemos también decir que las mujeres las hacían. Los mismos indicios son para unos y para otras. Bueno, aprovechando que le tenemos aquí desde el Museo de Altamira, ¿qué actividades, qué proyectos, en qué línea se viene trabajando en el museo para poner en valor la arqueología que se viene a denominar de género, ¿no? Pues nosotros estamos muy activas en poner en valor a la mujer. Para nosotros es una actividad transversal, que se presenta en todos los ámbitos, desde la educación, lógicamente, todas las actividades, exposiciones temporales, e incluso desde una visita guiada, que se utilice correctamente el lenguaje y que sea un lenguaje inclusivo y diverso, como desde la documentación, el encontrar en las colecciones esa perspectiva de género, como en el ámbito de la investigación, por supuesto, y como bien te decía, pues intentando colocar a la mujer, es decir, hacemos una realidad virtual de la Cueva de Altamira y en nuestro caso pues es una mujer la que está pintando el techo de los polícromos en vez de lo tradicional que siempre ha sido colocar a los hombres.
Bueno, tenemos el Museo de Altamira, que antes era muy visitable, ahora de un tiempo a esta parte pues están restringidas las visitas, pero cualquier interesado tiene otras alternativas, ¿no? Desde una visita virtual a una recomposición o réplica que tenemos también allí en Cantabria, ¿no? Obviamente, es decir, el Museo de Altamira lo que hace es gestionar integradamente la cueva de Altamira. La cueva se visita ahora muy poquito por razones de conservación, solo son 250 personas al año, es decir, que está verdaderamente muy restringida y es lo que tiene que ser si queremos preservarla para el futuro, pero el museo incluye la réplica, la reproducción fidedigna de la cueva, que llamamos la neocueva, que es una reproducción física, visitable y que hoy en día es la mejor manera de conocer el arte y la vida de los tiempos de Altamira. Aquí tenemos esa exposición y si queremos desde aquí, desde la Lauriña Grande, también en Internet, tenemos un pequeño recorrido. También tenemos un pequeño recorrido y podemos conocer y acercarnos y todo el trabajo que hacemos a través de la web y de las redes sociales, que son una ventana al mundo, ¿no? Para todos aquellos que no pueden venir a conocer Altamira en el museo, por lo menos que en todas las herramientas que prestamos sean capaces de acercarse un poquito. Y por último, Pilar, ¿qué esperas de este encuentro aquí en Lauriña Grande hoy? Bueno, pues yo lo que espero es que quienes van a venir a participar pues se queden un poco con ese pozo, ¿no? de cómo estamos trabajando para visibilizar a las mujeres en la prehistoria, porque al final es un trabajo importante de educación y por lo tanto cuanto más lo contemos y más cale entre la ciudadanía, pues yo creo que contribuiremos mejor a ese objetivo de dar vida a las mujeres. Pilar Fatá, Museo de Altamira, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos ahora con Roberto Sáez, que tiene además un blog de divulgación histórica, científica. Cuéntanos un poquito cómo se llama ese blog y qué podemos encontrar en él. Se llama Nutcracker Man, hombre cascanueces en inglés, y trata sobre evolución humana y todos sus aspectos. Ahí trato de recopilar conocimiento científico en este tema y las principales novedades que van sucediendo. Bueno, y hoy te tenemos en Lauriña el Grande para presentar a una de las ponentes de este encuentro, ¿no?, de la mujer en la prehistoria. Así es, presentaré a Pilar Fatás, que es la directora del Museo de Altamira y gran conocedora del tema de la mujer en el Paleolítico, que sobre todo que es de lo que va a charlar hoy, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito de ella? Pues es una mujer apasionada, y vive con gran intensidad toda su investigación, ¿no? A lo largo de toda su vida, como responsable del museo y centro de investigación, no solo hace una labor de gestión del patrimonio cultural, sino también, obviamente, de investigación de los proyectos alrededor de la propia cueva y del arte rupestre, que es este gran tesoro que es Altamira, ¿no? Con lo cual, pues además de conocedora del tema, yo creo que es una de las investigadoras punteras en este ámbito. ¿Qué le parece que se haga este encuentro para poner en valor, visibilizar a la mujer en la prehistoria? Pues es importantísimo y es fenomenal que se hagan a Laurín en estas segundas jornadas sobre prehistoria. El año pasado se habló sobre evolución humana, este año se hace hincapié en un tema tan fundamental como es tratar de eliminar o de explicar los sesgos que nos han llevado durante décadas a pensar en una determinada forma de ver la prehistoria y la relación y la diferenciación de actividades entre hombres y mujeres que seguramente no ocurrió en la realidad. ¿Por qué? Porque teníamos, pues, como digo, una serie de sesgos que nos han hecho verlo de una forma y hoy seguramente que nos van a cambiar la forma de pensar a muchos. Y sobre eso la última pregunta, ¿qué esperamos de este encuentro? Pues yo creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas y un cambio de paradigma que muchas veces en los libros todavía estamos viendo en algunos textos que están un poquito obsoletos, un poquito anticuados, y yo creo que a partir de hoy se nos va a abrir un poquito la mente y vamos a pensar de otra forma cómo era el papel de las mujeres en la prehistoria y la relación con las actividades que realizaban en aquellos grupos humanos y la diferenciación o no de actividades, y ahí no voy a hacer spoilers, con respecto a los hombres. Muy bien, pues muchas gracias y estaremos pendientes a la charla. Muchas gracias a vosotros.
Buenos días y bienvenidos a este salón de actos de la Biblioteca Municipal, donde hoy vamos a poder disfrutar de esta segunda jornada de paleoantropología humana organizada por el Aula de la Tierra del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que en esta ocasión se dedicará a la figura de la mujer en la prehistoria. Como sabéis, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande apuesta de manera decidida por este tipo de iniciativas divulgativas, ya que creemos en la importancia de la divulgación científica y de la conservación del patrimonio. Con esta jornada, las investigadoras que hoy ofrecen sus ponencias intentarán arrojar luz sobre una parte de esas comunidades de la prehistoria que han sido obviadas y silenciadas durante siglos, como es la vida y la presencia de la mujer. En primer lugar, queremos agradecer especialmente a todos aquellos asistentes que han venido de otras ciudades y comunidades autónomas de España hoy a nuestro municipio. Su presencia aquí nos indica que estas jornadas son de interés y ello nos impulsa a seguir trabajando y mejorando. Por supuesto, queremos dar las gracias a las dos ponentes de hoy, Pilar Fatás, que es la directora del Museo de Altamira, y a doña Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por haber hecho un hueco en vuestras agendas para desplazaros hasta nuestro municipio y compartir con nosotros vuestro conocimiento y pasión por la prehistoria. Además, nuestro agradecimiento a dos personas de excepción, el investigador don Roberto Sáenz, que repite y viene desde Madrid a nuestro municipio, y don Bartolomé Ruiz, el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Ambos hoy tendrán la gentileza de presentar a las dos ponentes. También me gustaría destacar, por un lado, a todos aquellos paleoartistas y arqueólogos experimentales que han colaborado con esta exposición y, por otro lado, a la Fundación Palar, por su apoyo aportando materiales divulgativos que hacen que la exposición que se puede visitar tenga un valor añadido. No puedo olvidarme de una persona como es Pepe García. Pepe pone cara de extraño, pero es realmente el artífice de todo lo que hoy hacemos aquí, lo que hemos hecho a lo largo de estos años, y un colaborador leal, trabajador, y que, bueno, pues sin él no podríamos estar haciendo todo este magnífico trabajo que estamos haciendo y del que estamos disfrutando. Así que muchísimas gracias, Pepe, por tu aportación y tu colaboración permanente con nuestro ayuntamiento. Sin más, os invito a que disfrutéis de estas dos ponencias, así como de la exposición que completa esta jornada centrada en la figura de la mujer en la prehistoria. Ahora os dejo con Roberto Sáenz, que dará paso a nuestra primera ponencia. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Bueno, es una gran alegría repetir, como decía Toñi. La verdad que es un gustazo venir aquí, ver la exposición, ver la maravilla que este municipio hace por la divulgación y por la ciencia, y es un gustazo personal además presentar a Pilar Fatás, a quien conozco desde hace unos cuantos añitos, de aquí al lado, ¿verdad?, de Cantabria, Santillana del Mar, junto con Alhaurín el Grande, creo que es el pueblo más bonito de España. Bueno, pues Pilar Fatás es la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira desde 2016. Ella siempre se dice lo primero que es zaragozana, y luego además arqueóloga, historia del arte, historiadora del arte por la Universidad de Zaragoza, antropóloga por la UNED y posgrado en la gestión de patrimonio cultural. Pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado desde 1999 y entre 2000 y 2015 fue subdirectora del Museo de Altamira, de la cual es, como he dicho, directora actualmente. Y estuvo a cargo de las tareas administrativas, económicas y de otras índoles en un momento muy importante para el museo, porque la nueva museografía y las instalaciones se inauguraron en 2001, con lo cual pues, fue el alma de esta puesta en marcha, y doy fe que es una auténtica maravilla la que tenemos allí en España, que tendríamos todos que disfrutar alguna vez en la vida. Como especialista en gestión cultural, ha sido asesora en distintos proyectos y programas nacionales e internacionales. Ha pertenecido a distintas comisiones asesoras, como por ejemplo la de la Comisión de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura y Deporte, y es miembro de distintas asociaciones y redes vinculadas con la prehistoria
y con el arte rupestre. Por ejemplo, la Rock Art Network, fundada por la Getty Conservation Institute y el Bradshaw Foundation, el Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Rupestre, donde es miembro del Comité Científico, y el Comité Nacional de Arte Rupestre de ICOMOS, que es la International Council on Monuments and Sites. Como investigadora, por supuesto, ha dirigido y ha participado en distintos proyectos relacionados con el patrimonio, la arqueología y el arte rupestre de la Cueva de Altamira. Ha coordinado el proyecto Registro e Inventario Nacional del Patrimonio Arqueológico, Precerámico y de Arte Rupestre de Paraguay. Actualmente investiga la influencia del arte rupestre del arte de la Cueva de Altamira en la creación artística contemporánea y moderna. Es investigadora en sitios de arte rupestre de la lista de Patrimonio Mundial y, en este sentido, participa en la puesta en marcha del Centro de Categoría 2 de la UNESCO sobre el arte rupestre, cuya sede será en Cantabria. Dirige la Escuela de Arte y Patrimonio Marcelino Sánchez Actuola en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es autora de numerosos artículos relacionados con su profesión y con su investigación. Así que, sin más, los mandos son tuyos. Muchísimas gracias, Pilar. Es un gustazo presentarte y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos y, por supuesto, lo primero, agradecer al Aula de la Tierra, al Ayuntamiento de Alaurín el Grande, por la invitación a participar en esta jornada, que bueno, pues me parece verdaderamente una iniciativa muy interesante y muy necesaria, como veremos a continuación, como es la visibilización de la mujer. En mi caso hablaré de la mujer en el Paleolítico Superior y a continuación Mimi pues dará continuidad para que tengamos ese panorama de la mujer en la prehistoria. Bueno, yo realmente lo que primero quería hacer era poner un poco en contexto para que sepamos de qué periodo estamos hablando. Cuando hablamos del Paleolítico Superior, hablamos de prehistoria, de Paleolítico Superior, es el periodo de los tiempos de Altamira, es decir, yo como bien Roberto ha mencionado, actualmente soy la directora del Museo de Altamira y por lo tanto aludiré mucho a ese momento, ¿no?, de los tiempos de Altamira, que es cuando la cueva fue habitada y fue pintada por personas como nosotros. Como bien decía, pues ubicándonos cronológicamente, estamos hablando de un periodo que se desarrolló entre hace unos 40.000 años y hace unos 12.000 años, protagonizado por personas como nosotros y como nosotras, es decir, por Homo sapiens, por humanos anatómicamente modernos. Cuando hablamos de prehistoria, la investigación la realizamos desde la arqueología. Ahí tenemos esta frase, ubi historia silet lapides osaque locuntur, es decir, cuando la historia no puede hablar, como es el caso de la prehistoria, en el que no tenemos información escrita, son las piedras y son los huesos las que tienen que hablar. Y es por eso que los arqueólogos nos dedicamos a reconstruir nuestro pasado más remoto a partir de lo que encontramos en la tierra, en el sedimento de los yacimientos arqueológicos, todas aquellas evidencias que somos capaces de recuperar hasta el elemento más microscópico de ese sedimento. Y actualmente, de hecho, los objetos que se encuentran, los objetos en sí mismos, en las excavaciones ni siquiera son lo más importante, sino que lo es el conjunto de evidencias humanas y ambientales que nos van a permitir a los arqueólogos y a las arqueólogas reconstruir una forma de vida, en nuestro caso, por ejemplo, la de los tiempos de Altamira. Hoy la arqueología prehistórica se nutre además de una amplia gama de ciencias auxiliares procedentes de la geología, procedentes de la biología, de la física, de la química y mediante la combinación de todos esos datos aportados por las disciplinas podemos caracterizar los diversos medioambientes del Pleistoceno, podemos conocer cómo era el clima, cómo era la fauna, cómo era la flora, podemos establecer cronologías muy precisas
O podemos estudiar algo muy relevante como es la actividad de las personas que vivíamos en esos medioambientes. Este es el rompecabezas que a partir de los datos de las excavaciones arqueológicas debemos reconstruir. Pero esto implica que los datos que obtenemos son descriptivos y son neutros, en el sentido de que no podemos tener constancia científica de algunas cuestiones. Y entre esas cuestiones, en el Paleolítico, no tenemos evidencias científicas para diferenciar, por ejemplo, los roles masculinos de los roles femeninos. No hay datos arqueológicos, no hay datos antropológicos que nos permitan diferenciar las tareas cotidianas que se realizaban en función de los sexos o de otros datos, como puede ser la edad. Tampoco tenemos datos para crear modelos sociales, para conocer los valores, los pensamientos, las relaciones que establecían. Y, por tanto, en la actualidad, pues ya lo siento, es muy difícil hablar de la mujer en el Paleolítico superior, más allá de las cuestiones, lógicamente, de índole biológico. He traído esta imagen aquí pues para que veamos que sí, en el mundo neandertal, que ya no es Paleolítico superior, hablaríamos del Paleolítico medio, sí que hay algunos estudios que están permitiendo conocer esas actividades y esas tareas que hacían las mujeres. Es el caso del estudio de Antonio Rosas y de Almudena Stalrich, que han estudiado una serie de restos humanos, en particular los dientes, en las cuevas del Sidrón, en Asturias, del Hortús, en Francia, en Despí, en Bélgica. Y estudiando esos dientes, la conclusión a la que han llegado es que mujeres y hombres neandertales y de diversas edades realizaban las mismas tareas, aunque de manera diferente. Y hablamos de los dientes porque, como se ve en la imagen, para los neandertales utilizaban la boca como tercera mano. Ahí estamos viéndoles cómo lo harían. Entonces, a través del estudio de esos dientes sí que se ha podido llegar a conocer que realizarían esas mismas tareas y que además los individuos jóvenes e incluso infantiles también comenzaban, es decir, desde pequeñitos comenzaban a realizar esas mismas tareas, están en ese proceso de aprendizaje. Pero la verdad es que la tarea, la imagen que tradicionalmente ha llegado hasta nuestros días y que aún hoy es mayoritaria, es la de los hombres encargándose de todas las tareas y, sobre todo, aquellas que son importantes o que consideramos importantes. Todas aquellas actividades que están vinculadas con la tecnología, todas las que están vinculadas mayoritariamente con las expresiones culturales. O bien, en todo caso, también hay un estereotipo claro, que es el hombre cazador, porque requiere mayor fuerza física, y la mujer recolectora, por ser un trabajo que requiere menos fuerza física y porque es más compatible con la maternidad y con el cuidado. Según este modelo, esta división del trabajo se originaría en realidad por diferencias biológicas propias de los unos y de los otros. Creo necesario que entendamos por qué aún hoy esto es algo común, porque procede del momento en el que apareció la prehistoria. La prehistoria es una ciencia relativamente moderna que surgió a finales del siglo XIX de la mano de las ciencias naturales, en particular muy vinculada con la geología, y nació en Francia. De hecho, pues ahí tenemos algunas imágenes de esos padres de la prehistoria, Husserl de Perth, Émile Lartet, Gabriel Mortillet, etc. Por tanto, la construcción de nuestro conocimiento del pasado más remoto a finales del siglo XIX fue realizada por hombres, en un momento en el que imperaba claramente el heteropatriarcado, es decir, a finales del siglo XIX, e incluso más, desde una perspectiva absolutamente occidental. Reproducen en ese momento, por tanto, patrones de su propia sociedad e incluso vuelcan en la representación de nuestro pasado remoto problemáticas del momento de ellos, ¿no? Es un actualismo, de hecho. Y este es el momento en que se crean los estereotipos que seguimos arrastrando hasta la actualidad.
Los hombres son representados cazando, luchando. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de Luis Figuer de 1870, donde vemos una perfecta familia, el hombre poderoso, plantado con su herramienta, la mujer amamantando al niño y los niños jugando alrededor. Son representados, por lo tanto, cazando, luchando, tallando objetos, realizando arte. Tenemos aquí, por ejemplo, esta serie de bustos de Louis Macré y de Aimé Routot, que se realizaron entre 1909 y 1914, en el que se representan muy diferentes homínidos, y de ellos las dos únicas representaciones de mujeres son la que vemos aquí, que es una mujer neandertal con rasgos absolutamente simiescos, que protege a su cría en una actitud muy salvaje, y además de estos también se representó la conocida como Venus de Lausel, vinculando, por lo tanto, a la mujer única y exclusivamente con la cuestión de la maternidad, de la fecundidad. Ya en esos momentos, y esto es simplemente una curiosidad, esto es un escrito de Iván de Nogales en 1921, a partir de su visita, la visita que realizó a la primera exposición de arte rupestre que se realizó en Madrid en 1921, en la que curiosamente escribe este pequeño librito, La mujer primer pintor de la humanidad, que como se lee ahí, si se me llega a probar que la mujer no fue el primer pintor de la humanidad, nunca se me probará que la mujer no colaboró con el hombre, y muchos de los dibujos que vemos en grutas y cuevas principalmente no sea obra suya, lo que ya es una reivindicación de sus fueros artísticos y altamente justo, hoy que solo se habla en la prehistoria del arte del hombre, no en sentido general, es decir, no el hombre como generalidad, sino esencialmente particular. Bueno, esta cita, pues porque me llamó la atención, encontré esto recientemente y me llamó la atención. Luego, cuando verdaderamente lo lees un poco más en profundidad, bueno, tiene ahí también una visión un poquito de hombre, porque lo que se apoya es que esas maravillosas pinturas, lógicamente, las tenía que haber hecho una mujer, dada su delicadeza. Pero no solo el problema viene de cuando se crea la ciencia prehistórica y del siglo XIX, es que nuestra cultura cotidiana, la divulgación de la prehistoria, pues también se ha ido perpetuando estos estereotipos. Aquí lo que vemos pues son simple y llanamente las imágenes, algunas de las imágenes más populares de películas de cine que están ambientadas en la prehistoria. Bueno, yo creo que a la vista están, ¿no?, los estereotipos representados. O aquí tenemos, pues, por ejemplo, algunos cómics donde nuevamente pues, vemos el rol del hombre y el rol de la mujer. E incluso aquí tenemos algunos videojuegos, algunos de ellos actuales. Porque, de hecho, estos estereotipos los vemos representados en todos los ámbitos de la divulgación, incluso en lo que llamamos ilustraciones científicas, que son aquellas reconstrucciones que se realizan para acompañar la literatura científica, o bien un medio muy importante como son las ilustraciones que hay, por ejemplo, en los museos y que lo que hacen es poner en contexto el patrimonio que se expone. Por ejemplo, hubo un estudio de Terrón y Cobano Delgado que analizaron 1062 imágenes de representaciones de la prehistoria en libros de texto escolares de diversas editoriales, encontrándose que solo un 5,5% de las imágenes correspondían a mujeres y, además, en su mayoría se encontraban en actitudes pasivas y fundamentalmente vinculadas a la maternidad. Pero a ello también contribuyen, por ejemplo, los medios de comunicación, los titulares de prensa. Esta es una noticia de antes de ayer. Es un avance científico importante en el que se ha extraído ADN de un colgante y el titular reza: un nuevo método logra extraer de un colgante del ADN de la mujer que lo llevó hace 20.000 años. ¿Y por qué no puede ser el ADN de la mujer que lo fabricó?
Ahí dejo la pregunta. Afortunadamente esto está cambiando y encontramos pues imágenes como estas también en la divulgación, en los museos. Esas son imágenes, ahí tenemos el Museo de Solutré, de una mujer trabajando en un asta, o vemos la famosa ya mujer cazadora que presenta el Museo Arqueológico Nacional, e igualmente las imágenes, bueno, esta ilustración es de la Universidad de California, de un estudio que se hizo de un enterramiento que se encontró, en el que se pudo constatar que esa mujer se dedicó a la caza, y por lo tanto la ilustración científica que lo acompaña así lo representa. Este cambio se está produciendo en los últimos años, en las últimas décadas, pues gracias sobre todo a la arqueología feminista y a la arqueología de género, que están ayudando a dar relevancia al papel de las mujeres en el Paleolítico, pues con personas pues como Marga Sánchez Romero, Almudena Hernando, Inés Querol, Lourdes Prados y bueno, un sinfín de ellas. Ya hemos explicado pues, que la arqueología prehistórica es el fruto de la aplicación de metodologías de diversas ciencias basadas en la biología, en la física, en la química, pero hay otras aproximaciones, como es la arqueología de género, que dotan de instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos para estudiar el pasado, evitando estos sesgos patriarcales. Esta arqueología de género o arqueología feminista, no quiero que pensemos que es una interpretación y que es una reconstrucción ficticia, se basa igualmente en la cultura material. Y lo que plantean es simplemente una reconceptualización de nuestro pasado, un reestudio, dando visibilidad a esas mujeres que hasta ahora no aparecían como protagonistas de nuestro pasado. Se desmontan los estereotipos de las actividades realizadas por hombres cuando no hay constancia empírica de ello, es decir, no hay constancia empírica ni de que la realizaran los hombres ni de que la realizaran las mujeres, y también se ponen en valor actividades a las que habitualmente o no se han estudiado o no se les ha dado importancia, como todas aquellas tareas que están vinculadas con pues, las cuestiones domésticas, tecnológicas o de producción que realizaran mujeres. Un buen ejemplo son las tareas de mantenimiento, todas aquellas actividades de la vida cotidiana vinculadas con la reproducción, con los cuidados en general, maternales, al grupo, a los enfermos. Aquí tenemos en imagen el estudio científico de un esqueleto hallado en Indonesia, que muestra que la parte inferior de la pierna izquierda fue quirúrgicamente cortada, y después de eso sobrevivió entre 6 y 9 años más. Bueno, esta persona que se le realizó esta intervención, lógicamente, tuvo que tener unos cuidados especiales para continuar con su vida. Pero también hablamos de todas esas otras actividades de socialización, de aprendizaje de los niños. Como dice Marga Sánchez Romero, los niños han de aprender a ser y han de aprender a hacer, de procesado y preparado de alimentos, de mantenimiento de los espacios, de mantenimiento del fuego. Todos son actividades que son estructurales y necesarias para la supervivencia del grupo, para el mantenimiento, y todas ellas requieren conocimiento, requieren experiencia, requieren tecnología para realizarlas. Se pone en valor esas conexiones del grupo, esa cohesión social, las relaciones entre las personas, es decir, traspasamos la individualidad de personas, hombres haciendo cosas, para hablar de sociedades, de hablar de relaciones en el marco de un grupo cuyo modo de vida, cuyo modo de supervivencia está basada y solo puede mantenerse desde la colectividad y no desde la individualidad. Y reconocer ese valor es valorar a quienes las han realizado también a lo largo de la historia, como hemos de suponer que fue en la prehistoria, que son las mujeres.
Y dirán, bueno, pues ¿y a qué actividades nos dedicábamos hombres y mujeres? Pues lógicamente el mejor ejemplo que yo puedo poner es el de los habitantes, las personas de la cueva de Altamira, y por lo tanto ahora vamos a hacer un resumen de esa forma de vida de cazadores, recolectores de los tiempos de Altamira. La cueva de Altamira, las personas que habitamos y pintamos éramos Homo sapiens, ya lo hemos dicho antes, humanos anatómicamente modernos. Recordemos que sapiens tenemos el origen en África hace unos 100.000 años y que hace más de 40.000 pues llegamos a Europa y ahí se inicia el Paleolítico superior. Éramos personas con las mismas capacidades que tenemos hoy en día, con un cerebro desarrollado que propició una sorprendente madurez intelectual y que generó un comportamiento sofisticado y complejo. Nos agrupábamos en bandas o en grupos de subsistencia, nos desplazábamos por el territorio para cazar animales, para pescar, para mariscar, para recolectar frutos, vegetales, cuidábamos a los enfermos, enterrábamos a los muertos con rituales y creábamos bellísimas obras de arte. En resumen, desarrollamos un eficaz estilo de vida, una cultura, esa cultura del Paleolítico superior, que ocupa el continente europeo desde los Urales hasta Gibraltar, hasta el final de la última glaciación. Si nos centramos en Altamira, en ese paleoambiente, el contexto medioambiental en el que nos desarrollamos, bueno, pues la vegetación se predominaba en esos espacios abiertos, cubiertos de brezos, de praderías. Había pocos bosques en zonas un poco más resguardadas, donde abundaban los pinos, los abedules, los robles, los avellanos. El clima era fresco, bastante húmedo, los inviernos rigurosos. En cambio, los veranos pues eran más frescos y lluviosos. Y durante el tiempo que la cueva de Altamira estuvo habitada, se alternaron pues, periodos de máximo glaciar y, por tanto, de un clima mucho más riguroso, un frío mucho más intenso, y otros periodos pues, más suaves y, sobre todo, también suavizados por la proximidad del mar, pues que la cueva de Altamira está a apenas 7 kilómetros de lo que antes era la costa. Altamira está localizada en una ancha banda litoral cantábrica, a medio camino entre la costa y los valles del interior, y por lo tanto un refugio climático, teniendo en cuenta el clima de entonces, y por lo tanto desde Altamira se dominaban pues, los diversos biotopos, el fluvial, el costero, las pequeñas sierras litorales que están al sur, etcétera. Es decir, que tenía una ubicación estratégica. En cuanto a la fauna característica, pues abundaban los ciervos, abundaban los caballos, bisontes, la cabra montés, algunos de ellos, lógicamente, hoy desaparecidos en la región, y se han encontrado restos de todos estos animales en el yacimiento, lo que indica que fueron consumidos, aunque mayoritariamente los habitantes de la cueva de Altamira eran consumidores y eran, por tanto, cazadores y cazadores de ciervos. En cuanto a la vida cotidiana, pues la desarrollábamos en cuevas, en la región cantábrica. Vivíamos, insisto, de lo que cazábamos y de lo que recolectábamos, y pues el refugio para la intemperie fundamentalmente eran estos abrigos bajo roca, las cuevas. La vida se desarrollaba en la boca, es decir, muy cerca de la luz natural, e incluso pues en algunos lugares, en algunos de los yacimientos, se ha visto que acondicionaban el espacio pues, con algunos parapetos e incluso algunas cabañas. Este es un ejemplo de una reconstrucción de una cabaña de Cueva Morín, y también hay indicios, por ejemplo, en la cueva de la Garma. El número de personas que habitábamos en estos grupos de subsistencia pues podría rondar entre los 15-30 a las 100 personas. Nunca serían grupos de mayor número de personas. El fuego era un elemento fundamental en estos momentos, hacía confortable la vida en la cueva, reuniría a los miembros del grupo
a su alrededor, por supuesto, iluminaba, daba luz, daba calor, lo cual era indispensable para su vida, y era importante para cocinar alimentos, lógicamente, para procesado de alimentos, y también incluso para la realización de algunos objetos de los que se consta que se calentaban para su fabricación. Hay que pensar en todas esas actividades que estarían vinculadas con el fuego, desde el acarreo de la leña, el encendido, el mantenimiento de la lumbre, todas esas labores realizadas en torno a la alimentación, el descuartizado de los animales cazados, su troceado, el cocinado en sí mismo, etcétera. Otra actividad habitual sería la fabricación de herramientas. Es más probable en este caso que mujeres y hombres fabricaran sus herramientas en función de las tareas que tuvieran asignadas, es decir, en función de la necesidad de usarlas, porque esto sí que ya claramente no es una cuestión de fuerza, sino que es una cuestión de habilidad. La piel de los animales que se cazaba se aprovechaba en su totalidad, se despellejaba el animal con una simple lámina, se descarnaba, se secaba al sol, se estiraba en el suelo sobre bastidores de madera con cuerda de tendones, como vemos en la imagen, se curtía con la ayuda de algunas herramientas específicas de piedra y hueso, como podrían ser raspadores, raederas, etcétera. Se trataba con ocre para impermeabilizar la piel y para protegerla contra los parásitos y contra la putrefacción, y se realizaban pues, las tareas habituales de corte y confección, para lo que se necesitaban pues, instrumentos fabricados en hueso, en asta, en piedra, como buriles, punzones, agujas. De hecho, la aguja es uno de los grandes inventos del Paleolítico superior. Tenemos constancia de hace 30.000 años la existencia de agujas, y las agujas, la única diferencia de las agujas paleolíticas y las nuestras es la materia en la que están fabricadas. Por lo tanto, la utilidad sería la misma que le damos hoy, que es simple y llanamente el cosido de los tejidos. Y la ropa pues, se podría adornar con colgantes de hueso, de dientes, de conchas, etcétera. Si hablamos de las actividades de exterior, se ha dado siempre mucha importancia a la actividad de la caza, en particular a la caza mayor. Seguro que también había mucha caza menor, y además la caza era muy importante, como era una fuente imprescindible de su alimentación, pero no la exclusiva y posiblemente tampoco la mayoritaria. Pero es verdad que de los animales cazados extraían absolutamente todo, no solo la carne para alimentarse, sino la grasa, las pieles, los huesos, los tendones, las astas, para desarrollar mucho instrumental, y por lo tanto pues era un aprovechamiento integral. Sobre todo lo que se cazaban eran herbívoros, es lo lógico, era lo menos peligroso en esos momentos: ciervos, cabras, caballos, rebecos, y con más riesgo cuando se trataba de grandes animales, como podían ser bisontes o rinocerontes, o el caso del mamut. Se desarrollaba la caza en pequeñas partidas, eran buenos conocedores de la conducta animal, aplicaban diversas estrategias: acecho, ojeo, trampeo. Utilizaban las azagallas, como vemos en la imagen, con puntas de hueso, de asta o de piedra, que lanzaban directamente impulsadas por el brazo o con la ayuda de un propulsor, otro de los grandes inventos. El propulsor al final es simplemente el invento de la palanca. Esta es una de las grandes discriminaciones que la mujer del Paleolítico ha sufrido, ¿no? Bajo esa mirada de ese paradigma de man the hunter, el hombre cazador, que establecía que los hombres se encargaban de la caza, mientras las mujeres se quedaban en la cueva a cuidar de la prole. Y, como decía antes, se justificaba pues, en función de la fuerza, y se argumentaba también pues, que era una manera de estatus, de preponderancia del hombre, que alimentaba a la prole,
y con ello pues, reforzaba ese papel en la sociedad. Esto está absolutamente en cuestión en hoy día, pero es que además también debemos entender la caza como un conjunto de actividades, como hemos dicho. No solo es el hecho de abatir la presa, es que luego hay que trasladarla, es que luego hay que desollarla, es que luego hay que despedazarla, hay que conservarla, hay que cocinarla y, por lo tanto, ahí ya tenemos toda la cadena del procesado de la alimentación en el que no es la fuerza lo fundamental, sino también la habilidad. La dieta se enriquecía con la pesca y con el marisqueo. El marisqueo, pues se aprovechaban las bajas mares para mariscar lapas, caracolillos y otros moluscos. Se encuentran muchísimos en los yacimientos arqueológicos. Se practicaba la pesca fluvial, fundamentalmente del salmón y de la trucha. Y también se han encontrado evidencias en los yacimientos, pues tanto de vértebras, espinas de peces y, lógicamente, el útil que se desarrolló para la pesca, como es el arpón, otro de los inventos en el Paleolítico. Y también sabemos que los recursos vegetales fueron explotados, a pesar de que, debido a su carácter perecedero, pues no han quedado muchos restos arqueológicos. Pero bueno, es habitual encontrar, sí, pues en el ponen en los restos carbonizados algunas cuestiones, y luego se han hecho estudios también de dientes, donde el estudio de las marcas deja constancia de la alimentación, o sea, de que se han masticado vegetales. Y luego hoy las técnicas se están desarrollando enormemente y, por ejemplo, ahora una de las técnicas que se desarrolla, que es el estudio a través de isótopos, esto permite perfectamente conocer cuestiones como la alimentación de estas personas. Si hablamos ya del mundo simbólico, y ya he dicho que centrándome no podía dejar de traer imágenes de la cueva de Altamira, las vamos a pasar muy rápidamente. Es el arte rupestre. Aquí tenemos una imagen del techo de los polícromos. Es el arte rupestre la principal manifestación o la manifestación más espectacular de ese mundo simbólico de las personas del Paleolítico. En la cueva de Altamira lo que mayoritariamente encontramos representados son animales, animales representados con un extremo naturalismo, es decir, podemos reconocer cada una de las especies. Estamos viendo ahí bisonte, caballo, una cierva y una cabra. Los encontramos en muy diversas posiciones, es decir, conocían perfectamente cómo se comportaban estos animales, de manera que lo interiorizaron y fueron capaces de plasmarlo en las paredes. El animal tumbado o de pie o incluso girando la cabeza. Aquí vemos, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de ese detallismo, ese preciosismo a la hora de representar los detalles anatómicos de este bisonte. Hay que darse cuenta, ese bisonte con las patas debajo del cuerpo, ese detalle de la representación de las pezuñas, o este animal, un animal mucho más potente, que se ve que es un macho adulto por esa gran papada que le cuelga, o la acumulación de grasa en la jiba. Aquí lo vemos también el ejemplo. O ese animal que decía antes, que vuelve la cabeza, esa magistralidad a la hora de utilizar los volúmenes naturales de la roca para encajarlo en esta posición en la que los cuartos traseros están también abultados y un saliente de la roca le permite que gire la cabeza y mire hacia atrás. Ahí vemos el detalle, y aquí vemos el detalle de la cabeza girada hacia atrás. Yo no sé si las luces permiten ver bien la pantalla y los detalles. Si ese es, digamos, uno de los principales temas, el siguiente tema en cantidad son los signos. Y si hablábamos antes de naturalismo para los animales, en este caso, pues podemos hablar de abstracción, simple y llanamente porque no tenemos un referente del natural con el que podamos decir, pues esto representa tal cosa.
Pero lo que sí que sabemos es que tenían un significado para ellos estos signos, ¿no? Estos signos que para nosotros son abstractos, porque en realidad están estereotipados, es decir, están repetidos no solo los mismos signos en la misma cueva, sino en cuevas que se encuentran a kilómetros. En el caso de los signos de la cornisa cantábrica, son comunes prácticamente desde Asturias hasta el sur de Francia, es decir, eran un medio de comunicación, tenían un significado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el código para descifrarlo. Y luego la tercera categoría en las representaciones es la representación humana, que encontramos bien manos, que simplemente o imprimiendo el pigmento en la mano y dejándola en la roca, o bien dejando la huella soplando pintura alrededor y retirándola. También tenemos antropomorfos, es decir, aquellas figuras que nos parecen que tienen rasgos humanos, pero que también mezclan rasgos animales. No sé si se verá muy bien, pero este es un buen ejemplo. En realidad parece un dino, el dino de los Picapiedra precisamente, pero bueno, estas figuras tienen brazos y esos brazos tienen manos que normalmente se encuentran alzados hacia el cielo, por eso historiográficamente cuando se descubrieron les denominaron orantes, pero es una buena manera para describirlos, pero ya lo vemos, si eran capaces de realizar los animales de una manera tan naturalista, hay algo, un código simbólico detrás de la representación de los humanos de esta manera, que no podemos afirmar que son humanos por sus características fisiológicas. O luego, por ejemplo, las famosas máscaras, las máscaras de Altamira, que son también salientes de la roca, con formas sugerentes que alguien le sugirieron una cara de animal humano y simplemente con un poquito de carbón se les dibujaron esos ojos o esa boca o incluso en algunos casos los orificios de la nariz, y que se encuentran en el caso de Altamira en un lugar muy determinado que es justamente al fondo de la cueva y que por lo tanto pues también podría tener ahí un sentido simbólico importante, ¿no? Algo como llegar al final de la cueva, un rito de paso, y solo cuando ya te das la vuelta para volver a salir por el mismo sitio encuentras estos rostros que salen de la roca y que te observan. Pero bueno, todo esto es interpretación. En Altamira encontramos también todas las técnicas del arte rupestre paleolítico, desde los grabados realizados sobre la arcilla fresca, lo que llamamos macarroni, simplemente los dedos, como el caso de esta cabeza de bóvido. Por supuesto, grabados más finos, como pueden ser estos animales, grabados más profundos, como este maravilloso uro. El dibujo que puede ser en negro, simplemente delineando la figura, en negro, en rojo. El uso del difuminado, algo que no volveremos a encontrar hasta el Renacimiento, ya se encuentra en el Paleolítico. Aquí tenemos un ejemplo en Altamira, ¿no? El difuminar ese carbón para darle volumetría al animal. La tinta plana, como es el caso de este caballo rojo, y en el que además lo pongo como ejemplo para ver esta superposición, porque alguien hace unos 22.000 años dibujó un caballo rojo, y luego alguien 6.000 o 7.000 años después a ese caballo rojo decidió colocarle una cabeza de bisonte, ¿no? Reutilizando de esa manera una figura 6.000 años después. O lo más famoso, ¿no? que es la técnica de la policromía, los famosos bisontes polícromos, que al final lo que hacen es reunir todas las técnicas que acababa de mencionar, porque estas figuras primero están grabadas, después están dibujado su contorno en color negro y luego se aplican con diferentes intensidades el color rojo del ocre y dejando además esa reserva de color entre algunas partes anatómicas para darle volumetría. Esto es magistral, es decir, dentro de la historia del arte pensar que esto tiene milenios, pues es darnos cuenta de que el inicio del arte está aquí y aquí está todo. Ahí vemos algunos detalles para ver esos grabados, ¿no? Por ejemplo, del ojo o incluso de las barbas.
Y luego una característica fundamental de ese arte paleolítico, como es esa incorporación del soporte de la propia roca a la obra. Una de las cosas más magistrales que hay en el conjunto de los bisontes es cómo esos relieves naturales hacen al artista o el artista imaginar al animal en esas diferentes posturas y es capaz de reproducirlo para que encaje perfectamente en esos volúmenes. Por eso lo encontramos en tantas posiciones. Si es un volumen redondeado, el animal tumbado con las patas debajo del vientre. Si es simplemente un volumen más leve, entonces de pie, y el volumen que sea en la zona de la jiba, que es lo que más destaca de los bisontes. Y así un largo etcétera. El uso es magistral. Solo pigmentos naturales como materia prima, no se han encontrado restos de aglutinantes, es decir, el carbón vegetal para el negro o también a veces el manganeso, y luego una variedad de ocres, de limonita, óxidos de hierro, para esos colores rojizos o parduzcos o más amarillentos. Y otro invento de la prehistoria, como es la aerografía. En la cueva de Altamira se encontraron esos dos tubitos que vemos ahí y que después de analizarlos y estudiarlos y ver que en su interior contenían ocre, fue lo que permitió pues definir el uso de estos elementos para soplar pintura sobre una mano y hacer esas manos negativas de las que hablábamos antes. En cuanto a cronología, pues también muy sorprendente. En ese techo de apenas 150 metros cuadrados, la figura más antigua es de hace 36.000 años y la figura más moderna, digamos, es de hace unos 12.000, 13.000 años. Es decir, que en ese pequeño espacio hay concentrados más de 20.000 años de arte rupestre. Es decir, es un conjunto muy impresionante por la diversidad de temas, la diversidad de técnicas y por su amplia cronología. No hay ninguna pinacoteca en el mundo que tenga obras de arte con este rango cronológico de diferencia que podemos encontrar en el techo de los polícromos de Altamira. Y si entramos pues, en el ámbito de la interpretación, del que no voy a hablar apenas, pues lo que nos encontramos es un arte de cazadores-recolectores, pero que no explica la caza. Es decir, el conjunto de Altamira, el techo de los polícromos, la parte de los animales polícromos, fundamentalmente destacan los bisontes, que ya hemos dicho que en el registro arqueológico no corresponde con el animal más cazado, que eran lógicamente los ciervos. Es decir, que simplemente estamos hablando de mundo simbólico, de una manera de expresar sus ideas, sus pensamientos trascendentes, una manera de transmitir, ese mundo simbólico que tenía sentido en el marco de la comunidad, tenía sentido y era consentido en el marco de la comunidad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese código. Lo que sí que tenemos claro es que esto no era una mera decoración, es decir, hay algo mucho más importante que querían trasladar a través de estas imágenes, es un sistema de comunicación. Después de haber repasado lo que haríamos en los tiempos de Altamira, es decir, lo que haríamos hombres y mujeres en el Paleolítico, veamos nuevamente algunos ejemplos. Ya hemos dicho que tradicionalmente se venía representando a los hombres pintando o esculpiendo figuritas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el mundo del arte ha sido uno de los que en los últimos años ha saltado más a la palestra la posibilidad de que hubiera mujeres, como si fuera algo extraño, realizándolo. En la imagen lo que tenemos es la ilustración de Arturo Asensio para una exposición temporal en el Museo Arqueológico Regional de Madrid llamado Arte sin artistas, en la que Enrique Baquedano, su director, se atrevió a que fuera portada de su catálogo y que haya sido la imagen que más ha revolucionado, digamos, este ámbito, porque lo que encontramos es el techo de Altamira pintado por una mujer que acarrea a un bebé y que está acompañado de otro niño, ¿no? De repente, con esta ilustración se hizo protagonista absoluta también a la mujer realizando arte y, de hecho, no fueron pocas las críticas que se recibieron. Es verdad que ahora esto
pues se ha convertido un poco en tendencia. Con lo cual traigo aquí también esta otra ilustración. En este caso es de la revista Despertaferro, que en un número dedicado al Paleolítico Superior hace, creo que fue un par de años, incluyó esta imagen del artista Rumor, en el que nuevamente lo que encontramos es el techo de Altamira pintado por una mujer y a quien le acompaña otra mujer que le está iluminando. Y una tercera ilustración en este sentido, en este caso de María Dolores Mesa, que fue una estudiante estudiando el máster de arqueología, nos pidió realizar sus prácticas en el museo y ella quería realizar sus prácticas en el ámbito de la ilustración científica y nuevamente también realizó esta ilustración en el que hay una mujer dibujando, en este caso pintando, la cierva del techo de los polícromos. Y en este caso ya es un producto propio del Museo de Altamira, una pequeña recreación virtual que hicimos hace unos años de cómo sería el techo de los polícromos, en el que también decidimos incorporar a una mujer en vez de a un hombre realizando alguna de las figuras. Hace 14.500 años, la costa cantábrica sufría los rigores de la última glaciación. El frío y la humedad eran las notas dominantes. Estos paisajes abiertos acogían manadas de caballos, bisontes y uros, pero sin duda, los ciervos eran los animales más abundantes. La crudeza del clima no impidió el desarrollo de manchas forestales en las zonas más resguardadas. En los valles o en las entradas de las cuevas crecían árboles de gran porte, como pinos, robles y abedules. En la entrada, las hogueras proporcionaban calor y servían como punto de reunión para charlar, realizar los quehaceres cotidianos y cocinar. En Altamira, arte y vida cotidiana estaban estrechamente relacionados, ya que ambos espacios eran contiguos. Descendiendo de una escarpada pendiente, entre enormes bloques de rocas desprendidos del techo de la cueva, se llegaba al espacio dedicado al arte. Allí, un techo sorprendente, en el que grandes relieves emergían de la roca, fue el lugar propicio para la creación plástica. Las primeras representaciones fueron realizadas muchos miles de años antes que los bisontes polícromos. Otras personas habían convertido aquel techo en un lienzo repleto de grandes caballos pintados en rojo, manos, signos y puntuaciones, formando un conjunto que debió ser espléndido. El realismo es absoluto. Los detalles corporales, la postura, dibujan la imagen fiel de un gran ciervo macho durante el periodo de celo, bramando. Los artistas, arrodillados o tumbados sobre el suelo, apenas llegaban a divisar la pequeña porción de techo existente sobre sus cabezas. A pesar de ello, consiguieron encajar figuras de gran tamaño, realistas y de proporciones perfectas.
algunas incluso a tamaño natural, como la gran cierva, con sus 2,25 metros de longitud. Para la realización de los bisontes polícromos, se utilizaron los abultamientos naturales del techo. Conjugan relieve y movimiento, consiguiendo el resultado más espectacular y grandioso. Los bisontes cobran vida, se mueven, embisten. Todo parece sacado de una realidad, la de la propia vida, la de un entorno milenario en el que animales y personas guardaban un equilibrio sostenible. El resultado es sorprendente, conmovedor. Es un arte milenario en el que nos reconocemos nosotros mismos, como propio de nuestra especie. Hace 13.000 años la entrada se desplomó. El colapso aisló la cueva del mundo exterior y el silencio fue su único habitante durante milenios. Las obras de arte quedaron protegidas del aire y de los cambios de temperatura. Aquella estabilidad ambiental permitió su conservación. Por eso hoy nosotros estamos en el mismo lugar, viendo lo mismo que ellos vieron, pintaron y legaron para las generaciones futuras. El vídeo, más allá de que fuera un poco un resumen de lo que yo ya había presentado del arte de Altamira, era pues para que vierais que desde el museo pues apostamos también por esa línea, ¿no? Y bueno, pues estas son unas declaraciones mías el año pasado que realizamos un curso de Arqueología y de Museología de Género en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Me hicieron una pequeña entrevista y solo por comentar que esto luego generó una polémica tremenda y un montón de haters en las redes sociales, pues bueno, tachándome de cosas innombrables, ¿no? Aunque parezca muy increíble y parece que todos tengamos muy normalizado por el mero hecho de decir que el arte de Altamira y que nuestra vida en los tiempos de Altamira estaba protagonizado por hombres y por mujeres, pues sigue desatando polémica. Vamos a continuar viendo algunos de los indicios arqueológicos donde podemos descubrir a las mujeres, y en el ámbito del arte quizás uno de los elementos más claros en los que se está trabajando pues es en la representación de manos, ¿no? Hace unos años empezó Dean Snow presentando un estudio morfológico de manos representadas en Borneo, en Argentina, como es esta imagen, otros lugares de África, de Australia, además de las cuevas del sur de Francia y del norte de España, y su estudio se centraba en mostrar las diferencias antropométricas de las manos representadas, que guarda relación con el que hubieran sido realizadas por hombres y por mujeres. Y el estudio concluía que, bueno, pues había más manos de mujeres. El dato concreto es la diferencia entre la longitud de los dedos de las manos y la diferencia que hombres y mujeres tenemos, sobre todo en el índice, en el dedo índice y en el dedo anular. Pero también esto se convirtió en noticia
diciendo los artistas prehistóricos podrían haber sido mujeres. Yo nunca he visto una noticia, los artistas prehistóricos podrían haber sido hombres. Es decir, continuamos todavía con ese sesgo de que sea una noticia el que quienes realizaron el arte fueran mujeres, en vez de tenerlo normalizado, como es en el caso de los hombres, se convierte pues, en algo noticiable. Estos estudios están continuando, los de los estudios antropométricos, es el caso de lo que están realizando ahora también Verónica Fernández Navarro y Diego Gárate, allí de la Universidad de Cantabria, e incluso también estamos encontrando otros indicios. Ahí vemos una fotografía del detalle de las huellas dactilares en uno de esos grabados en la arcilla fresca de la Cueva de las Chimeneas, también en Cantabria, e incluso pues ahora con todo lo que están avanzando los estudios del ADN, pues posiblemente tendremos datos científicos pues, que nos permitan determinar el sexo, incluso la edad de quienes fueron las autoras y los autores del arte o de tantas y otras actividades, como puede ser el hecho del colgante que hemos visto como noticia anteriormente. Lamentablemente, en la península ibérica, pues en la cornisa cantábrica, hay muy pocos indicios de enterramientos, es decir, porque el estudio de los restos encontrados en enterramientos y de qué están acompañados, pues es otro de los elementos que nos permite rastrear a las mujeres. Y simplemente aquí pongo en imagen el caso de la dama del Mirón, de la Cueva del Mirón, allí en Cantabria. Es un enterramiento de una mujer de hace unos 17.000 años, cuyos restos se encontraron todos ellos cubiertos de ocre en un sitio determinado, que además luego los restos fueron removidos y una vez que fueron removidos y cambiados volvieron a cubrirse de ocre, y a través de todos los estudios que se han podido realizar, pues bueno, aquí tenemos la reconstrucción de la imagen de cómo sería esa dama del Mirón. Porque verdaderamente en la prehistoria más reciente sí que los enterramientos es uno de los restos arqueológicos que mejores indicios nos da para descubrir las actividades que pudieron desarrollar las mujeres o incluso su estatus en el ámbito de la sociedad en la que vivieron, simplemente pues, por esos elementos, esos ajuares que pudieron enterrarse con ellas y con ellos, lógicamente, pero no es el caso para el Paleolítico. La última parte ya termino y son nada, simplemente es un repaso muy rápido y pondré otro pequeño mini vídeo ya para terminar. Es cómo desde los museos y desde mi perspectiva como museóloga, cómo podemos revertir esta situación. Es decir, cómo desde los museos, que somos una herramienta de divulgación fundamental y muy fundamental también, sobre todo en el ámbito educativo, es decir, para los más pequeños, que es por donde tenemos que empezar, cómo podemos revertir esa situación de manera que presentemos la prehistoria con todos y todas sus protagonistas. En el caso de Altamira, ya desde hace años tenemos esa reflexión sobre la mujer en el Paleolítico como ese valor transversal en la actividad que desarrollamos. Desde cosas tan simples como el lenguaje que se utiliza en la mediación cultural que hacen nuestras guías y nuestros guías cuando hablan, cuando explican la sala de la Neocueva, en el que saben que no han de utilizar los hombres del Paleolítico, pintaron no las personas del Paleolítico, hombres y mujeres, es decir, que siempre el lenguaje ha de ser muy inclusivo. Lo mismo, por supuesto, en todas las actividades educativas, en todos los talleres que se desarrollan, en las que ya no solo es el lenguaje, sino también es el contenido de esas actividades muy importante. Es decir, allí lo que intentamos es
mostrar cómo las sociedades tendrían que ser muy cohesionadas y requerirían la intervención de todos los miembros del grupo para desarrollar las tareas cotidianas y desarrollar ese eficaz modo de vida del que hablábamos, y por lo tanto la participación tiene que ser igualitaria y en la que todas las tareas son importantes, no solo la caza, no solo la pesca, sino todas las actividades son necesarias para que el grupo avance. Por supuesto, el lenguaje y la imagen, muy importante la imagen, ¿no?, que se incluye en los recursos educativos en los que hay niños. Esto es una publicación que vamos a ver aquí a continuación, que es Kasuke en Altamira, en el que la niña Kasuke es la protagonista y además ella talla, ella realiza música, va a pescar con su amigo, van a cazar, etcétera, etcétera. Esa reflexión sobre las mujeres en el Paleolítico también se ha realizado con actividades específicas para visibilizar a las mujeres, sobre todo pues, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, desde recorridos temáticos, visitas guiadas al uso, visitas teatralizadas, recorridos, etcétera, etcétera. Desde el ámbito de la documentación, es decir, de quienes investigan en colecciones, también han aportado contenido de género sobre las colecciones que el museo alberga, y eso se ha visto plasmado en catálogos colectivos online que se pueden consultar en nuestra página web en el marco del trabajo que desarrollamos los museos estatales, pues como estos 4 ejemplos. O desde el ámbito de la investigación, rompiendo con estereotipos, como es el vídeo que acabamos de ver, en el que simplemente pues, se introduce a una mujer y nos dicen ¿y con qué indicios? Con los mismos indicios que fuera un hombre. Lógicamente, la importancia de las redes sociales, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y la campaña, por ejemplo, de Mujeres en Altamira, en la que además de visibilizar el arte de Altamira, se visibiliza a mujeres importantes de la contemporaneidad para Altamira. Se está también actualizando los contenidos con perspectiva de género. Hay que tener en cuenta que la exposición del museo, la exposición permanente, se inauguró hace más de 20 años, en el que es verdad que la terminología no se cuidaba al detalle como ahora, y aquí vemos algunos ejemplos de esos carteles, de esos paneles que estamos cambiando, un panel que se llamaba Con el hombre comienza la historia, que ahora se llama Y comienza la historia de la humanidad, o, por ejemplo, el panel dedicado a Sapiens, que decía el hombre se hizo hombre, pues ahora simplemente se llama Nuestra humanidad. Cuidar un poco eso. Otra de las líneas muy importante que hemos desarrollado es la de exposiciones temporales con contenido de género, en este caso creaciones artísticas contemporáneas con mujeres creadoras que se han inspirado en el patrimonio de Altamira para desarrollar su obra, y que además ahora mismo hemos dado el siguiente paso, que ha sido adquirir alguna de las obras que han formado parte de esas exposiciones temporales y de hecho se han integrado en la exposición permanente en diálogo con aquellas obras de arte mueble paleolítico que han servido de inspiración para las obras contemporáneas. Y, por supuesto, pues apoyar todas las iniciativas externas sobre Altamira que tengan enfoque de género, como es el caso del rodaje del cortometraje anónimo de Marisa Lafuente y Néstor del Castillo, que se realizó hace unos años. Por tanto, desde el Museo de Altamira lo que hacemos es ejercer esa responsabilidad social de mostrar la diversidad de nuestra sociedad y fomentando la educación en valores, la igualdad, en la cooperación, en la solidaridad, y fomentar esa perspectiva de género a través de visibilizar a las mujeres en un contexto histórico, el contexto del Paleolítico, de los tiempos de Altamira, pero también la contribución de las mujeres en el contexto social más reciente y esa creación artística actual de mujeres. Ahora las mujeres intervenimos en la interpretación de nuestro pasado, lo que es algo clave para el resultado, y además lo hacemos desde todos los ámbitos de trabajo del museo. Utilizamos el propio patrimonio generando nuevos discursos, nuevas miradas, nuevas narrativas, y nos vinculamos además pues, con colectivos y con profesionales externos para generar esos nuevos
contenidos de una manera compartida con la ciudadanía y con colectivos. Y ahora sí, esta es la última diapositiva, que nuevamente es un vídeo, vamos a ver si lo conseguimos, que es una cosa muy pequeñita que hicimos el año pasado en el marco de esta campaña de museos estatales que se llaman Las mujeres cambian los museos, y es el pequeño vídeo sobre las mujeres de la prehistoria, es una carta, es una narración básicamente, que realizamos en esa línea de dar visibilidad a las mujeres. Querida Emilia, te escribimos desde el Museo de Altamira, mientras releemos el artículo que escribiste en 1894, tras tu visita. Tu curiosidad por la reciente noticia del descubrimiento de una cueva, que tenía numerosos animales y signos pintados en sus techos, te trajo aquí, a la tierra que entonces se llamaba La Montaña, hoy Cantabria. Muchas cosas han cambiado desde entonces, otras no tanto. Guiada por la curiosidad, viajaste hasta aquí 15 años después de que Marcelino Sánchez Autuola, acompañado de su hija María Justina, descubriera el arte de la cueva de Altamira y lo identificara como de época paleolítica, o, como él decía, de la edad de la piedra tallada. Aún entonces, a pesar de sus argumentos rotundos y del análisis intachable de los hallazgos, no se admitía la autenticidad de su descubrimiento. Sobre todo, sorprendía la antigüedad y autoría. Los prehistoriadores del momento no aceptaban que aquellas gentes, que vivían en cuevas, que fabricaban sus herramientas con huesos y piedras, fueran capaces de realizar imágenes tan bellas. Pero tú, liberada de condicionantes y supercherías, y enfrentando tu opinión a la de detractores y chismosos, ya te mostraste favorable a su autenticidad, y reconociste su valor al verla con tus propios ojos, tal como escribiste en el diario La Época. El dibujo es libre, fácil y seguro. Con habilidad singular, aprovechó para su trabajo el artista decorador los altibajos de la desigual bóveda, tal cual de estos enormes animalazos. Sorprende por la verdad de su diseño y lo movido de su actitud. Sobre la arcilla amarillenta del techo, donde constantemente rezuma agua, parece que con un pedazo de sílex se ha abierto tenazmente la línea de contorno de los animales, señalándola después con carbón. El color de los cuerpos se ha dado con un ocre. Lo extraño es que este ocre ni ha palidecido ni se ha agrietado, a pesar de hallarse impregnado en agua. Fue así como entendiste que aquí habría tenido su cuna el arte y te preguntabas por el procedimiento con el que se hicieron, qué tan capaz era de resistir la humedad y la acción del tiempo. Y supiste también ver más allá del arte y preguntarte por las personas que fueron sus artífices y cómo sería su azarosa vida. Pues bien, querida Emilia, precisamente dar respuestas a esas preguntas que tú te hacías es nuestro quehacer diario en este museo. Más de 50 mujeres y hombres seguimos estudiando cómo se ha podido conservar este arte en tan magnífico estado durante milenios y cómo hacer que lo siga haciendo para que llegue a nuestras generaciones futuras. Y avanzamos en el conocimiento de todas y cada una de las representaciones que se han conservado, aunque sea mínimamente, para saber cómo y cuándo se hicieron y el por qué, aunque esto siga siendo una incógnita difícil de resolver, si no imposible. Y a partir de los restos que llegaron, analizamos sus formas de vidas, que hoy denominamos como sociedades igualitarias y cooperativas. Aquellas gentes no pensaban en modelos de organización social, pero sí sabrían que la colaboración de todos, mujeres y hombres, era necesaria y beneficiosa para el grupo. Emilia, a ti que fuiste pionera en la defensa de los derechos de la mujer y que sufriste críticas y discriminación, te sorprenderá saber que aún hemos de seguir trabajando en visibilizar el papel de las mujeres de la prehistoria, como madres, cazadoras, recolectoras, artistas. ¡Ay, si levantaran la cabeza! Y en esto estamos y en esto seguimos, Emilia, contándole a toda persona interesada en nuestro pasado remoto cómo éramos las mujeres y los hombres hace unos cuantos milenios, con el interés de que entendamos mejor nuestro lugar en el mundo y, si es posible, contribuir a mejorarlo aunque sea un poquito.
Bueno, no sé si se entendió, era una carta a Emilia Pardo Bazán, que había visitado la cueva a finales del siglo XIX, poquito después del descubrimiento, y había escrito un artículo en el que se preguntaba muchas cosas, y entonces esto nos sirvió de inspiración para escribir una carta y simplemente pues dejar constancia de ese trabajo que realizamos desde el museo para visibilizar a las mujeres del Paleolítico Superior. Nada más, muchas gracias.